Presidenta Municipal de Puebla, Claudia Rivera, ¿cómo estás? Muy bien, querido Roberto, bienvenido. A ver, tu balance de la administración. Bueno, en esos 3 años, sin lugar a duda, nos tocó el reto de sentar las bases de un proyecto de nación desde la ciudad de Puebla, un cambio de régimen y cambio de paradigmas en muchos sentidos. La misión objetivo era el combate a la corrupción y generar condiciones de bienestar, bajo una primicia. El hecho de combatir la corrupción permite que alcance a ser más, y cuando son enfocadas en acciones de justicia social, se va construyendo la paz, que son los 3 ejes centrales de este proyecto: combate a la corrupción, acciones de bienestar y estrategias de seguridad. En esos 3 rubros he de mencionarte que nos convertimos en el primer municipio que, aplicando esa fórmula, que es exactamente la misma que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador: combatir la corrupción, no adquirir deuda pública, distribuir equitativamente los recursos, nos ha permitido en el municipio que este sea el primer año que estamos libres de deuda pública. Logramos acabar esa deuda pública, pero además de ello, en medio de la pandemia, con esta contracción de la economía, llevamos el récord en inversión de obra pública y de servicios. De obra pública se han invertido hasta el día de hoy cerca de 2,000 millones de pesos, el 60% de este recurso enfocado en las juntas auxiliares, porque eran las que mayor rezago tenían. Y entonces se convierten en acciones de justicia social. Este récord se hizo sin pedir un peso prestado, con los recursos del municipio, solamente optimizando esas finanzas. Y en materia de seguridad, que ese era otro de los retos importantes, porque recordarás que nos toca entrar a la administración un índice de violencia elevado, es el que me toca recibir, y me toca que estemos en la ciudad con un estado que está dentro del estigma de un estado huachicolero. Entonces ahí empieza el reto de empezar la estrategia desde el interior, sin descuidar lo externo, pero teníamos que fortalecernos. Recibo una policía donde me doy cuenta que apenas la mitad de los policías eran los únicos que contaban con controles de confianza, es decir, el primer requisito que marca la ley para que la ciudadanía pueda tener esa cercanía con sus servidores y servidoras públicas de seguridad. Hoy la entrego al 99% certificada y somos uno de los 5 a nivel nacional con mejor calificación en controles de confianza. Recibí una policía donde no todos los compañeros tenían las herramientas básicas para dar la atención: chalecos, sus uniformes, terminaba y lo turnaban, o ellos tenían que pagar por sus uniformes. Hoy entrego una donde todos los policías, las policías tienen chaleco y casco balístico y sus uniformes propios. Recibí una policía que ganaba cerca de 9,000 pesos, hoy entrego una que gana más de 14,000 y que la coloca en la policía mejor pagada de todo el estado. Entrego una distribución y una estrategia territorial que está dividido el municipio en 271 vectores, lo que ha permitido que la respuesta sea más oportuna, que la presencia sea más constante, que las y los ciudadanos conozcan a sus policías, y eso ha generado también la confianza de la gente. Bajó el indicador también en materia de percepción de inseguridad, es decir, sí ha tenido el efecto que buscábamos, y al día de hoy más de 5,000 comités de vecinas y vecinos de construcción de la paz, es decir, va por buen camino. En suma, todo esto permitió que se lograra. Ya si nos comparamos con la administración, con la última administración, sus 3 años y esos 3 años, fuimos 20% con la incidencia delictiva hacia la baja. Esto es bueno, pero no significa que ya está terminada la tarea, sino que las bases quedaron sentadas y ahora hay que continuar en ese desarrollo. Presidenta, en un ejercicio de autocrítica, ¿qué te faltó? Ayer mismo que informaba, que daba cuentas, decía que uno de los pendientes que tenemos es con el tema de la remunicipalización del agua. Y lo planteé como un pendiente porque, aunque todo lo que estaba en el alcance del municipio se ha llevado a cabo, falta ese cierre de pinza, es decir, la autoridad competente para poder revocar esa situación es el Congreso del Estado. No tuvimos el respaldo. Ahora no termina ahí la tarea, vamos a entregar una iniciativa más
logramos hacer un estudio a través de la Dirección de Agua de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad. Hemos identificado 250 puntos de descargas ilegales, de descargas que dañan nuestros mantos acuíferos, que dañan los ríos, y un servicio por el que todas y todos aquí en Puebla pagamos, porque en nuestra tarifa no las cobran. Nos cobran servicio de agua potable y nos cobran tratamiento de las aguas residuales. Eso no está ocurriendo, solamente están funcionando 3 tratadoras que les alcanza una tercera parte de toda esa agua residual. En este último impulso que vamos a hacer, lo voy a dirigir al Congreso, ahora una nueva legislatura, lo ingreso también, se lo hago llegar al Ejecutivo del Estado y al SUAPAP, porque debe de recuperar sus facultades de supervisar, de vigilar y en su caso sancionar. Y yo creo que desde la competencia de cada uno vamos a abonarle. Uno de los pretextos o de las justificaciones, si lo queremos llamar así, por la que se privatice el agua es bajo el argumento de que el municipio no tenía recursos propios para hacerse cargo del servicio. Hoy entrego finanzas sanas y libre de deuda pública al municipio y además con recursos en los bancos, por lo que creo que la situación es inmejorable para seguir dando los pasos y remunicipalizar el servicio de agua potable. El agua no depende de ti. Completamente no. No depende y como tú bien dices, es un tema legal, es un tema del gobierno del Estado, del Congreso. En cuanto a tu administración, ¿qué te faltó? ¿Qué sientes que te hubiera gustado tener más tiempo o qué falló? Mira, el principal propósito de la transformación es un cambio de mentalidad. En eso consiste este reacomodo social que estamos viviendo y también en la manera en la que se hace la distribución del gasto público, ¿no? Que se diseña la política pública, que se hace participar a la gente. Yo creo que ahí todavía falta reforzar y eso también lo hemos mencionado como nuestra retroalimentación. La pandemia nos puso a prueba a todos, a ustedes como medios de comunicación, a nosotros como gobierno, a las universidades, a los empresarios, etcétera, a todos, ¿no? Nos fuimos reinventando. Creo que las acciones en materia de comunicación es algo que tiene que transformarse y que innovarse. Nosotros no logramos, digamos que una transformación tan profunda como lo hubiéramos querido, eso es cierto, ¿no? Es un cambio de mentalidad, es reeducarnos, es poner... Y también acciones que se coordinen. Mira, observé que aún informándole a través de los medios de comunicación, había cosas que los propios medios de comunicación ni siquiera sabían, ¿no? O aunque yo las he estado dando a conocer, ya las habían olvidado, ya no la compartían a la gente no sabía que tenía ese servicio, ese derecho y por lo tanto no lo ejercíamos. Entonces, hemos quedado creo que rebasados en el modelo de comunicación tradicional, aunque hemos innovado, aunque la propia pandemia nos puso a buscar de manera virtual, a buscar otras formas desde esta posición, pero también desde esa y también desde la ciudadanía. Yo creo que todavía falta otra manera de que nos acoplemos. Ahora no sabría decir cuál tendría que ser esa estrategia. Una de las acciones que nosotros implementamos fue el hablar todo el tiempo con la gente, ¿no? El no dejar de caminar y de recorrer las calles, en que cada actividad, cada evento estuviera convocada a la gente porque era obra y acciones en beneficio de esa gente. Y entonces era un ejercicio de rendición de cuentas, pero también de ese acompañamiento. Aquí está lo que se hizo con el recurso que es de todas y de todos. Por lo tanto, todas y todos tenemos el derecho de utilizarlo, de disfrutarlo, pero también todas y todos el derecho de cuidarlo. Esa fue la dinámica que implementamos. ¿Qué característica ocurrió? Que con la pandemia nos obligó a que fuera con menor convocatoria, con menor trabajo en campo. Y aunque no lo dejamos de hacer, creo que sí quedó muy limitado ese alcance que pudo quizás dar un viraje mucho más oportuno en cómo nos volvíamos a recomunicar. Hablando de tu gabinete, ¿volverías a nombrar a los mismos que nombraste hace 3 años? Bueno, pues definitivamente ya no serían los mismos que nombré cuando entramos, por supuesto. Habría cambios. Los cambios que de manera natural ocurrieron, los cambios que tuve que hacer y reconocer. O los que mejor resultados te dieron, o los más leales, que digas estos...
Mira, yo observo que hubo un gran compromiso. El equipo con el que me toca cerrar estuvo a la altura de todo este trabajo de cada uno de los procesos. Algunos estuvieron, si lo hago en la analogía de la cancha, jugaron menos minutos del encuentro, pero sudaron la camiseta. Algunos en el cambio fue estratégico. Hay jugadores que en definitiva, como en la cancha, juegan solamente una parte del tiempo y hay que hacer cambios, es decir, siempre son características. Lo importante es que sean compañeras, compañeros que en la cancha lo den todo, que jueguen en equipo, que hagan ese trabajo. Sí hubo también en el momento del encuentro quienes defraudaron la confianza, eso también lo di a conocer en su momento. Hay acciones que tienen que pasar. Los cambios que nos tocó hacer, por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, fueron complejos y ahí no fue una o un servidor, sino fue todo un grupo importante de cerca de 40 servidoras y servidores públicos. Entonces, cuando te das cuenta que esas, digamos que fallas, ¿no? Traiciones, no las hacen a quien está presidiendo, sino a la ciudadanía, porque todas y todos como servidores públicos, como servidoras públicas, nos debemos al pueblo, nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a esa rendición de cuenta. Y cuando hay fallas y nos las están diciendo y no se actúa de manera oportuna y correcta, escuchando esas voces, defraudas esa confianza que la gente nos está dando. Entonces, en su momento la decisión fue compleja, sonaban y se rumoraban muchas cosas, pero no puedo no definirme. Si yo observo que algo no está ocurriendo, que me están llegando denuncias por posibles actos de corrupción, mi obligación es actuar. Ahí hablo de toda una dependencia, porque imagínate 40 compañeros, algunos que venían de administraciones pasadas, ¿no? Que estuvieron apenas ayer quedábamos en sesión de cabildo, antier que tuvimos sesión de cabildo y le recuperábamos derechos y le hacíamos justicia en una parte que nos correspondió a nosotros, no poder dar ese paso a pobladores de la Resurrección. Nos dimos cuenta que el problema había ocurrido en administraciones pasadas. Sin embargo, uno de esos perfiles continuaron todavía en esta administración, ¿no? En catastro, y bueno, definitivamente sí hicieron o sí hubo algunas anomalías. En ese mismo caso, mi obligación, mi deber fue el de actuar, el de mover y hacer cambios, ¿no? ¿En qué otras áreas? ¿En Cabildo, por ejemplo? Bueno, en Cabildo tiene su propia particularidad, ¿no? Es complejo. Lo que sí hicimos y que es algo que de lo que me puedo sentir muy orgullosa también y muy satisfecha, en eso sí, porque hicimos un cabildo donde todas las voces fueron escuchadas y para pruebas ahí están todas las sesiones de cabildo, toda la gente opinando, como nunca había ocurrido. Pero ¿qué cambio radical hicimos? Que dejamos de comprar voluntades o de comprar votos como le hacían anteriormente. ¿Hubo intentos? Hubo intentos, sí, por supuesto, ¿no? Hubo compañeras y compañeros que se acercaban. Oiga, es que antes nos daban tanto. Oiga, es que antes se estilaba esto, sí, oiga, pero ahorita ya no. Oiga, pero nuestro seguro... al inicio cuando cortamos... ¿Del PRI, del PAN o de Morena? ¿O de todos los partidos? Los primeros que me dijeron eso pues son los que ya habían estado, o sea, los que ya habían del PRI y del PAN, ¿no? Es que así se estilaba, es que esto nos decían, es que no saben hacer política porque estas votaciones podrían salir muy fácil si nos dicen, cada voto tiene un precio, pero imagínate, por eso digo que me siento tan orgullosa. ¿También los de Morena lo hicieron? Compañeros que no pertenecían a Morena, ¿no? Que llegaron a la coalición y que en su momento marcaron, ¿no? Te das cuenta quién no encaja en un proyecto donde hay que mantenerse con firmeza en las convicciones. Te das cuenta quién en ese camino, ay, tantito sí, pero ya me pandeo para otro lado. O sea, también ese gatopardismo ocurrió en compañeros que llegaron, se evidencian ellos solos, no tengo necesidad de decirles, de nombrarlos, de evidenciarlos yo porque solitos se han dado a conocer.
Pero lo que sí decía yo ayer que informaba también en el Cabildo, que me siento orgullosa porque creo que ha valido toda la pena, aunque he sido sujeta de muchos insultos, de muchos ataques como primera regidora en ese Cabildo, cada uno es el honor de haber no destinado ese recurso público en ese tipo de componendas o de compra de voluntades y sí destinarlo en acciones de justicia social. social. 5 minutos, presidente. Tengo 2 preguntas. Dijiste que hay dinero para la siguiente administración en el banco. Sí. En los bancos. ¿Cuánto hay? Vamos a estar cerrando con alrededor de 300 millones de pesos. Vale. Y otra pregunta. ¿Qué va a pasar con... Bueno, espérame. Ajá. Preciso. Con alrededor de 300 millones de pesos de libre disposición. Está garantizado, porque luego me han preguntado, en bancos ahorita ven más de 1,000 millones de pesos, porque ahí está garantizado los gastos corrientes, es decir, que hasta el término del año esté sin ningún problema el aguinaldo, los salarios, sueldos y salarios de los trabajadores, de las trabajadoras, de los policías, está garantizada la seguridad, está garantizado el pago del alumbrado, está garantizado lo básico, los servicios esenciales para que no se detenga nada. Pero también están de recurso de libre disposición esta cantidad por alrededor de los 300 millones de pesos. Vamos a saberlo al cierre ya final. Pues ahorita se están haciendo los pagos de lo más posible que se va terminando. Hay obras que están en proceso que no nos va a tocar a nosotros entregar o saldar. Te paso el dato preciso para no errarle, porque como ahorita estamos entregando todavía algunas, pero lo que quiero decir con este dato es que está el recurso para pagarlas. No es como, ahí se quedaron y a ver de qué las van a pagar. No. Para que la administración pueda contratar un servicio o una obra, debe de tener el respaldo de lo que va a costar en su totalidad la obra. No se paga hasta que te entregan el servicio, como siempre tuvo que haber sido. Eso es el modelo que nosotros hacemos. Entonces está el recurso para pagar lo que está en proceso. Está el recurso para los gastos corrientes, para la seguridad, para la luz, para los sueldos y salarios, los aguinaldos, etcétera. Y está el recurso de libre disposición con el que su futuro político. Mi futuro político. ¿Tienes propuestas? He tenido algunas propuestas, les he dicho que no a esas propuestas, eran de tomar decisión en ese momento y yo no podía abandonar el encargo, dejar este encargo, porque tengo una responsabilidad hasta el último segundo que dura el encuentro, que dura el partido. ¿En Morena? Son en Morena, por supuesto, son en el proyecto de Nación, todo esto abona a ellos y por supuesto... ¿Es en Puebla o es en otros estados? No, bueno, esos ya pasaron, esos ya los rechacé, ya no los acepté porque yo tenía tengo que terminar hasta el último segundo, enfocada, con un cierre fuerte y como les he dicho a los compañeros, así trabajando hasta el último segundo. Estas últimas semanas me van a ver entregando inauguraciones de muchas obras que tenemos pendientes. ¿Cuál es la propuesta de Morena? En Morena voy a continuar trabajando. Mira, el día 15 me van a ver, en el 15 de octubre me van a ver en diferentes actividades, no solamente en el municipio, he de advertirles, sino también al interior del estado y en algunos otros estados. La estrategia es que ahora todo va muy coordinado, ¿no? Hay causas sociales, yo como activista y ser la primera activista en ser presidenta municipal en esta ciudad, tengo que seguir impulsando parte de la agenda que todavía no está concluida, derechos sociales, derechos humanos, entonces voy a continuar en ese activismo, pero no está peleado, sino complementa también lo que tengo que fortalecer desde la parte política. Morena es un partido que viene de un movimiento social, el movimiento social más grande de América Latina. Ese movimiento está inspirado por esas causas justas, por esas causas sociales. Ahí es donde va a articularse en el fortalecimiento. Casi un hecho que vas a la dirigencia nacional de Morena. ¿Serías parte de ella? No creo que de la dirigencia nacional, pero sí voy a estar trabajando en el fortalecimiento del partido. Una pregunta. No va a haber renovación de partido, sino hasta el siguiente año. Entonces ahorita enfocado en ello. Abusando. El centro histórico, ¿qué faltó ahí? ¿Qué pasó con el ambulantismo y todo eso?
Bueno, ¿qué pasa? Primero que todas las estrategias, todas las acciones tienen que ir integrales. No se puede atender un fenómeno, no un problema. Ahí voy a mencionar dos cosas. Se tiene que atacar o atender, mejor dicho, con un enfoque integral el desarrollo económico de todas las personas. Ahí entran las personas que son micros pequeñas, las que comercian de manera temporal, las que comercian ambulatoriamente o fijamente, es decir, toda esta dinámica existe y es legal, es correcta. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Hay un clasismo y hay un modelo discriminativo en cómo vemos a las personas. Estuve analizando muchas de los comentarios, es que se ven muy mal, y cuando preguntamos a lo que se veían muy mal, era velos cómo están, se referían a la forma, al aspecto físico, al color de piel, a la forma quizás humilde o precaria que pueden tener las personas. Entonces hay un clasismo, porque no decían lo mismo del establecimiento fijo que tiene uno afuera y uno adentro, ¿no? Que también es parte de un proceso, pero ahí van uniformados todos, entonces ya no se ven mal. O ahí las personas que contratan, pues todas son blanquitas. Bueno, esas características las pongo sobre la mesa porque creo que sí hay un clasismo. Las administraciones anteriores estilaban hacerse compadres de algunos líderes ambulantes. Eso también ocurría. Nosotros no hemos hecho nada de eso, por el contrario, presentamos denuncias para que se investigaran actos que pudieran parecer como organizaciones delictivas. No ha habido respuesta por parte de la Fiscalía, de mencionarlo. Diseñamos y destinamos recursos para mejorar la imagen urbana, es decir, las calles, las banquetas, pues el drenaje, porque calles del centro como la 8, la 10, la 12, la 14 Poniente ya están muy dañadas, deterioradas, la instalación del cable de las vías aéreas por vías subterráneas, la iluminación, bueno, donde hay transporte público es áreas susceptibles para el comercio, por lo tanto si lo ordenamos y mejoramos la imagen, va cambiando también la dinámica y permite, pero también como ha sido de conocimiento público, la autoridad estatal prohibió que se pudieran hacer obras en esa calle, clausuraron las obras, aún teniendo recursos propios, sin pedir un peso prestado, sin endeudar al municipio, aún teniendo estrategia, aún teniendo la solicitud que hicimos, una iniciativa también que presentamos al Congreso para que el municipio pudiera entrar en el ordenamiento del transporte público en esas zonas. Bueno, pues ha sido muy complicado. Sí es desafortunado porque había que me parece que las condiciones, los recursos, la estrategia para poderlo echar en andar, ¿no? No ocurrió, pero pues se continúa, no es nada más distinto a lo que ha habido en otras administraciones, he de mencionarlo. ¿Vas apenas a participar en el 2024? Todavía no lo sabemos, pero es probable que participaré. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días.